¿cómo podemos analizar este último dato? La confianza de la población en el proceso electoral, más del 63% ha dicho que procesos limpios. Sí, en general, fíjate que esta encuesta tiene, digamos, es coherente con los resultados que la misma casa encuestadora, el YUDOP, había venido dando antes de las elecciones y, por supuesto, otras encuestas también, ¿verdad? Sí. En ese sentido, es importante, creo yo, que la oposición, especialmente esa oposición que todavía está en negación, ¿verdad? Tome en cuenta que este dato pues mata de alguna manera el relato del fraude. ¿Verdad? El relato del fraude, porque si tú ves las gráficas, al preguntarle a las personas por quién votó, tanto para presidente como para diputados y consejos municipales, pues de alguna manera coinciden con los resultados reales que se dieron en las urnas, ¿verdad? Y en ese sentido, pues también hay que considerar que a la misma oposición no le conviene estar en esa o mantenerse en esa fase de negación, tienen que salir de ahí, ya, porque si siguen pensando, si siguen manifestando o invocando la figura del fraude, definitivamente no tienen ningún margen de mejora para ellos. Arena dice, la pregunta de la encuesta iba específica como, dígame la primera palabra que se le viene a la mente cuando escucha el nombre de este partido. Arena, 73.2% palabras negativas. Este es lo que aparecía. Bueno, palabras negativas e incluso palabras soeces. Hay un pequeño porcentaje ahí que se añade, ¿verdad? Robo, corrupción, ladrones, fraude, mañosos, mentirosos. El cúmulo de palabras que aparece en la mente o la percepción de la población que fue consultada. Claro, y esto pues es, digamos, lo que se ha venido teniendo en los últimos años. Es decir, es interesante para mí analizar lo siguiente. Arena y el FMLN ya hace ratos que no están en el ejercicio del poder en el Ejecutivo, digamos, en ese órgano del Estado. Sí han estado en Asamblea Legislativa, en alcaldías y en otros. Pero es interesante que la imagen de ellos se ha venido deteriorando sin estar gobernando. Porque en FMLN aparecen palabras como pasado, guerra, corrupción, ladrones, fraude, robo, mal trabajo, partido acabado, también 75.4% de palabras negativas. Claro. Difícil poder recuperar la confianza de la población al tener esta percepción. Claro, y también... poco o nada podría significar, perdón, un cambio que hagan de estructura, de marca. Sí, lo que pasa es que los partidos políticos, esos partidos políticos tradicionales, comenzando por el FMLN, tiene un problema que no es tanto de cambio de imagen o cambio de persona, sino que es un problema en su misma esencia. El FMLN siempre se definió como un partido, digamos, revolucionario, socialista, y ahí pues hay un tema ideológico. Ahí hay un tema ideológico que en ninguno de los candidatos o de las personas que están proponiéndose para dirigir... Secretario general, en este caso el señor Manuel Flores, Simón Paz. Ni el señor Paz, ni el señor Flores, ninguno de ellos he visto yo que esté planteándose salirse de ese esquema ideológico. Prácticamente así quedaron los resultados. Y justamente eso, FMLN 5%, Arena 2.8%, bajo el oficialismo de un 83.2% que la población le da. El resto de partidos apenas si sumarán un 1% más. Difícil replantearse para la oposición como tal. Y hablando de estos dos partidos históricos, antagonistas que quizá su ciclo pasó, decía, y que existían o coexistían en un momento, pero ya para los tiempos actuales ya no corren. Ciertamente, ese es el punto de entender de una persona o un grupo de personas o un partido político, llegar al punto de entender que su ciclo ya terminó, sería un ejercicio de madurez.
y de realismo político, y también hacerle, digamos, un gran servicio, el hecho de apartarse ellos mismos por su propia voluntad, hacerle un gran servicio a una nueva oposición que saliera. Sin embargo, no es eso lo que estamos viendo. Por supuesto, ellos no están pensando en ningún momento en disolverse o en disolver el partido o en retirarse de la política, sino que están saliendo con un discurso que ya lo hemos escuchado antes. Refundación, renovación, bueno, pero que hasta la fecha es una cosa que no ha calado en la población. La población no es que esté, digamos, engañada o hipnotizada por la propaganda. O sea, la población sabe distinguir dentro de su sencillez en algunos casos o dentro de su realismo en otros casos. La población sabe distinguir, y si no les está concediendo a estos partidos tradicionales la oportunidad de resurgir, pues por algo será, porque una traición, así lo veo yo, una traición de la magnitud que hicieron Arena y FMLN durante tantos años, no es algo que la gente vaya a olvidar. O sea, se acabó el encanto, hasta ahí llegaron, y también hay que ver un poco la historia del país. Nunca, jamás un partido que estuvo en el poder y que perdió el poder ha regresado. El FMLN y Arena son partidos que nacieron y existieron a partir de ciertas ideologías, ¿verdad? Específicamente en aquella batalla que se daba en la Guerra Fría, comunismo, anticomunismo, eso es lo que le dio sentido a ellos, ¿ya? Pero ese concepto, comunismo, anticomunismo, derecha, izquierda, son conceptos que ya muchísimos analistas y muchísima gente está viendo que se quedaron en el pasado, pues. Es decir, ahorita en el mundo contemporáneo difícilmente vas a poder entender la realidad a partir de la dicotomía izquierda-derecha. Ahorita quizás son otras las cosas que están surgiendo. Para algunos podrá ser, digamos, el debate sobre el progresismo o el conservadurismo, que no necesariamente son izquierda-derecha, ojo, ¿verdad? Para otros podrá ser el surgimiento de nuevos liderazgos, y entender esos nuevos liderazgos a la luz de las características de la época en las que estamos viviendo. Para estos partidos políticos, para coexistir, necesitaban, por ejemplo, y volvemos al tema antagónico de Arena, FMLN, derecha, izquierda, necesitaban que fuera uno fuerte para que el otro también pudiera tener este peso. Y partiendo de eso, actualmente el oficialismo no tiene un contrapeso o una corriente opositora que pueda decir, replantearse para equiparar esta fuerza. Sí, yo lo que creo es que en el caso de Arena y de FMLN había digamos, no voy a decir un acuerdo tácito, pero sí ellos prácticamente entendieron que la fortaleza de ellos, estuviera uno con más diputados o menos diputados, estuviera uno en el Ejecutivo y otro en la oposición, la fortaleza de ellos estaba en la capacidad de bloquearse mutuamente. Sí. Esa capacidad de bloquearse mutuamente y, digamos, salirse de la lógica política y social de que, si bien es cierto, el hecho de tener un contrapeso, ¿verdad? El que uno tuviera, digamos, el Ejecutivo y el otro pudiera bloquear algunas cosas en la Asamblea que representaba un contrapeso, se suponía que ese contrapeso iba a ser para ponerse de acuerdo en beneficio de la sociedad. Pero eso no ocurrió, históricamente no ocurrió. Lo que ocurrió es que ese contrapeso lo utilizaban para más bien tener una participación en cierto tipo de beneficios o prebendas entre ellos mismos, olvidándose de la sociedad. Entonces yo creo que ese esquema se rompió definitivamente en las elecciones 2019, 2021 y 2024. Lo que tenemos ahora es un escenario, yo creo que bastante extraño. No solamente en la historia nacional, sino que a nivel de muchos países, y es que la gente optó por darle todo el poder, entiéndase, todo el poder ejecutivo, legislativo y por derivación en la elección de funcionarios de segundo grado, también el judicial,
darle todo el poder a la figura y el liderazgo del presidente Bukele. Entonces, ese hecho de no tener una contraparte o un contrapeso, ese gran poder, por supuesto que tiene riesgos, pero también hay que entenderlo en el contexto de dónde venimos. ¿Cuáles son los controles que puede tener la población? Fíjate que esto tiene que ver mucho con los tiempos digitales en los que estamos viviendo. Tiene que ver mucho con eso. Hay muchos que dicen el poder sin control es extremadamente peligroso y puede llevar a todo tipo de abusos, pero hay que considerar acá que el control ahorita, en este momento, en realidad lo está ejerciendo la ciudadanía a través, aunque para muchos les cueste aceptarlo, pero a través de medios de expresión digitales. La ciudadanía con los medios digitales tiene una voz y esto se ha comprobado en repetidas ocasiones que situaciones o circunstancias que se denuncian y que representan la voz de una ciudadanía, no la voz de 3 o 4 personas que siempre están en, digamos, en una actitud de, más que de críticos, yo diría de haters. No, me refiero a, digamos, cuando la ciudadanía se expresa a través de estos medios digitales, a través de las redes, el poder reacciona. Y el poder reacciona para atender esa demanda de la ciudadanía. Lo hemos visto repetidamente. Sí, y este punto podría ver estos cambios históricos también. No necesariamente ahora tiene que salir una marcha, una manifestación, un movimiento de masas a las calles para levantar su voz, y a través de un dispositivo móvil puede generar un movimiento sumamente amplio que pueda cambiar decisiones. Claro, lo de las marchas, fíjate que eso es algo que, por lo menos en el país, yo creo que el poder de las marchas como para cambiar decisiones, yo me atrevería a decir que la última gran marcha que cambió grandes decisiones en el país fue con aquel tema hace 20 años, quizás, con aquel tema de la privatización de la salud. Sí. Así es. La marcha blanca. La marcha blanca, sí. Yo creo que ahí es hasta donde yo recuerdo la última vez en donde la ciudadanía, a través de marchas de esa magnitud, logró cambiar alguna decisión. Pero todavía, incluso en esa época, te repito, no estaban los medios digitales como están ahora. Pero ya últimamente el concepto de salir a marchar, pues no ha funcionado. Bueno, a la oposición no le ha funcionado reiteradamente. Ha cambiado, y esto lo deben de analizar también los institutos políticos, quienes busquen generar liderazgos en este país. Sí, de hecho, es una cosa que muchos de los dirigentes o incluso las cabezas pensantes de la oposición se han quedado muy rezagados. El primero que entendió el poder de las redes sociales definitivamente es Nayib Bukele cuando no era presidente. Y lo ha llevado donde está. Exactamente. En algún momento hubo alguien que dijo, creo que cuando alcanzó 1 millón de seguidores en Facebook o algo así, ya hace varios años, hubo alguien incluso que llegó a decirlo de una manera que puede sonar, no sé, quizás a veces un poco soberbia, pero alguien de sus allegados dijo, es que Nayib Bukele tiene 1 millón de seguidores en Facebook, puede hacer lo que él quiera. Lo dijo esta persona. Y a partir de ahí, definitivamente la estrategia comunicacional y de activismo y de propaganda ha superado a la oposición, pero digamos, sobradamente, pues. Ya la oposición, hasta hoy es que la oposición está comenzando a entender eso. Lleva una década adelantada en este tema. El gran descubrimiento de Manuel El Chino Flores, si no me equivoco, en la última semana de campaña, fue visibilizarse con The Front y el Chinese Flowers. Y ese es un fenómeno que sí se visibilizó. Ahora habría que preguntarse ¿cómo se traduce? Si esa visibilización fue por simpatía, por antipatía, por memes o por lo que sea. Pero fíjate, lo vino a descubrir casi una década después. Y en el caso de Arena, todavía no lo han descubierto, creo yo.
El reto de esta asamblea es ser una asamblea más activa. ¿En qué sentido más activa? Como te dije antes, la función de la Asamblea de 2021 era prioridad apoyar al presidente, ¿verdad? Entonces, iniciativa que venía de Casa Presidencial, pues ya se sabía que pasaba pues casi sin discusión, ¿verdad? Y nadie... De hecho, se criticó el uso de dispensa de trámite por este tema. Ajá, exactamente. Pero ahora que son menos diputados, y al ser menos diputados, teóricamente tendrían que haber sido mayores los filtros para llegar ahí, incluso dentro de las internas de Nuevas Ideas. Al ser menos diputados, al ser menos comisiones y también al ser como menos novedoso, digámoslo así, el hecho de para Nuevas Ideas estar en una asamblea que prácticamente tener el control. O sea, todos los diputados de Nuevas Ideas del 2021 eran novatos, digámoslo así. Ahora que tienen esa experiencia, pueden ser más activos y pueden ser más propositivos, ¿verdad? Definitivamente no se va a ver bien por parte de la población que se siga percibiendo una asamblea legislativa que reciba las propuestas de Casa Presidencial a través, por supuesto, de los canales legales que son sus diputados, y que todos lo estén haciendo por dispensa de trámites o sin mayor discusión, ¿verdad? Entonces tiene que haber una mayor capacidad de los diputados para proponer o para sugerir incluso o para hacer observaciones. Entonces tiene que ser una asamblea, ojo, una asamblea que pueda ser más activa o que pueda deliberar más. No significa, y en esto que no se equivoca la oposición, no significa que la asamblea le va a estar haciendo el trabajo a la oposición, no, sino que tiene que ser, pues es una asamblea con más capacidad para la discusión dentro de las mismas líneas de las políticas que quiere implementar el Ejecutivo o que provengan de la misma asamblea. Todo el tiempo laboral que un diputado o diputada no esté en la asamblea, ya sea en comisiones o en plenarias, o no esté en su partido reunido por alguna discusión, todo tiempo que no sea ese, debería ese diputado estar o en territorio para conocer y escuchar a la población, o tener también una oficina en su departamento, en el departamento al cual representa, donde pudiera también la gente llegar. No para decir, no en el sentido de ser un diputado, entre comillas, de beneficencia, ¿verdad? Que va a tener una fila de gente que le van a estar pidiendo, mire, ayúdeme con esto, ayúdeme, o sea, que le van a pedir dinero. No, sino que gente que le vaya a plantear situaciones, que le vaya a plantear necesidades. Fíjate que yo recuerdo a un diputado de La Libertad, que es el único que yo he visto, asambleas de hace como 2 o 3 asambleas, el diputado Francis Habla. Él tenía una oficina del diputado Francis Habla, y donde la gente podía llegar a plantear cosas. Entonces ellos deben tener mecanismos para estar en constante escucha y monitoreo de qué es lo que la gente piensa, qué es lo que la gente siente y qué es lo que la gente exige, ¿verdad? Las alcaldías, digamos que como que se hubieran puesto de acuerdo muchos de ellos para entrar de la peor manera posible. En este caso, en los nuevos municipios se han conocido todo tipo de escándalos por recetarse salarios exorbitantes, no apegados a la realidad, porque se han cuestionado también algunas conductas de algunos regidores o concejales, e incluso de algunos alcaldes. Digamos, todo este tema de las alcaldías, a mí lo que me pone a pensar es, al reducirse de 262 a 44 municipios, yo creo que eso fue una medida muy atinada, pero ya con los 44 municipios me pongo a pensar en lo siguiente. Existirán en el país 44 liderazgos, 44 personas que se puedan decir líderes y que cumplan las características de un funcionario público, principalmente la honestidad, lo que la Constitución dice como moralidad y honradez notoria, y que además de eso tengan las habilidades administrativas para gestionar
territorios más grandes de los que estaban acostumbrados. Entonces me pregunto, ¿existirán 44 personas que puedan formar 44 equipos de trabajo que sean eficientes? Ese es un cuestionamiento interesante, porque en muchos casos la gente aquí estaba acostumbrada a que, pues sí, poner al alcalde y su grupo de amigos, a veces eran municipios muy pequeños, ¿verdad? Y por supuesto con la tradición que se tenía, como no rendían cuentas y como siempre había algún tipo de excusa, pues entonces ahí la iban pasando, ¿verdad? Entonces venía un alcalde, venía otro, no había mayores cambios, la gente muchas veces llegó a perder la esperanza, pues, de que las alcaldías pudieran funcionar de otro modo. Hoy no, hoy son 44, al ser 44 quiere decir están en el centro de atención, están más vigiladas y se cuestiona eso que te decía. Porque muchas veces, es decir, el punto de meterse de candidato a alcalde o concejal no es simplemente por estar en un partido. Eso ya quedó más que demostrado. El partido puede ser el partido del presidente, pero si la gente ve que es ineficiente, la gente lo quita, ¿verdad? Incluso ahorita que entraron otros, en lugar de digamos, nuevas ideas, perdió algunas alcaldías, entraron otros partidos. Pues lo primero que hizo la gente, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Verdad? Bueno, hasta un alcalde detenido hay, ¿va? Sí. Por prácticas digamos, insólitas de matonería, de mandarle quemar las cosas a la gente, ¿verdad? Entonces, y la gente no se va a quedar callada, la gente te va a presionar, la gente te va a denunciar. Y entonces los alcaldes, pues, ahorita tienen que estar conscientes de la gran responsabilidad, o como dice la gente, pues el lío en que se han metido y saber responder. A lo que se viene, estamos a un par de días ya de un nuevo periodo presidencial, de la investidura del presidente Nayib Bukele para un segundo mandato. ¿A qué le debería apostar en este segundo gobierno? Mira, eso ya está explícitamente dicho. Lo que la gente pide es el tema económico. Eso ya está, los funcionarios, el mismo presidente lo ha expresado. El despegue económico, que como he dicho, es mucho más difícil que derrotar a las pandillas. Porque las pandillas, ¿cuánto tiempo tardaron en llegar hasta ese nivel de un estado paralelo? Tardaron 30 años. 30. Pero ¿cuánto tardó la economía en producir los niveles de pobreza y exclusión social? Décadas, muchísimas más. Se viene prácticamente desde los inicios de la historia de El Salvador como país independiente. Entonces, el despegue de la economía es el reto explícito y saben que es difícil, pero también que si trabajamos todos en esa dirección es algo que se puede comenzar a lograr.